Hola, buenos días y bienvenido al Morning Call del equipo de análisis de Bankinter del 3 de abril de 2023. Soy Ramón Forcada y vamos a dar un repaso rápido al mercado como hacemos habitualmente. Dos cosas importantes. La semana pasada fue muy buena porque hay dos cuestiones que la verdad es que han ayudado mucho. La primera es la desaparición de un problema, esperemos que definitivamente, y es cómo la mini crisis bancaria se ha demostrado finalmente, como defendíamos, que se trata sencillamente de problemas individuales de bancos con balances descompensados, que tal vez solamente en Estados Unidos haya que hacer algo en relación a la regulación de los bancos regionales, pero que no era un tema sistémico. Ni en Europa lo de Credit Suisse, ni en Estados Unidos lo de Sovereign o lo del SVB, sino que esto eran problemas individuales. Por lo tanto, el mercado se ha liberado de la carga de la minicrisis bancaria. En segundo lugar, la inflación ha empezado a decaer de verdad, ha empezado a reducirse, ¿no? Esto es algo que nosotros veníamos diciendo e insistimos en ello, que entre los registros de marzo y junio va a haber una mejora importante, ya va a empezar a caer la inflación en serio, es decir, a reducirse, aunque es todavía en niveles elevados, pero va a empezar a notarse cómo decae de manera más rápida, ¿no? Y la semana pasada es esto lo que vimos, ¿no? En Europa la inflación estaba en 8,5 y el consenso esperaba en torno a 7 y pico. Nosotros teníamos un cálculo en torno a 7 o inferior y salió 6,9, de manera que pasó de 8,5 a 6,9 en un solo mes. En Alemania, sin ir más lejos, estaba en 8,7 y cayó hasta 7,3, que siguen siendo niveles muy altos, pero la reducción no puede ser de golpe en 2 o 3 meses, ni en un solo mes. Tenemos que esperar y a lo largo del año veremos cómo la inflación, tanto en la eurozona como en Estados Unidos, se sitúa en torno al 4% para finales de año y sigue mejorando un poquito en el año 24. Es un proceso lento, pero es un proceso que va a seguir esa secuencia reconstructiva y buena, ¿no? Y también se publicó la inflación, en este caso de consumo, el deflator del consumo privado en Estados Unidos, que en este caso era de febrero y por lo tanto no debería haber mostrado una sustancial mejora, ¿no? Pero sí la mostró. Estaba en 5,4, lo que se llama el PCE deflator, que es el factor de consumo, estaba en 5,4, se fue hasta 5,1. Es verdad que las subyacentes están resistiendo mucho más. Las subyacentes son tasas que cuando sube la inflación van a remolque, van a rebufo, tardan más en subir y luego tardan más en caer. De manera que todavía no estamos viendo disminuciones importantes en las subyacentes por este motivo, porque lo vamos a ver dentro de 3 meses, ¿no? Bueno, pues el deflator del consumo privado en Estados Unidos, que estaba en 5,4, retrocedió a 5,1, a pesar de que era dato de febrero, y no debería haber retrocedido demasiado, ¿no? O nada. Y la subyacente, eso sí, está anclada en 4,7, pero va a empezar a mejorar pues dentro de 2 o 3 meses, como digo, pues es cuando le tocará el turno a la subyacente, ¿no? A las tasas subyacentes, mejor dicho. Y eso permitió que la semana pasada los saldos fueran muy buenos, ¿no? Por ejemplo, el IBEX hizo más 5%, el S&P hizo más 3,5%, el Eurostoxx 50 hizo más 4,5%, el Nasdaq 100 hizo más 3,2%, y el SOX, que es semiconductores y que nosotros seguimos insistiendo en la idea de semiconductores, igual que insistimos en la idea de lujo, pues el SOX hizo más 3 y pico por ciento también, ¿no? O sea que están recuperando muy rápidamente. Fue una semana muy buena, como digo, gracias a estos dos factores: la eliminación del problema de los bancos y la mejora incipiente de la inflación ya en serio, con decaimiento pues sustancial, ¿no? Que se notaba bastante. Y esta semana es una semana rara, porque es una semana que va a ser de 3 días, de 4 días, depende de dónde se mire. En España va a ser de 4 días de mercado y de 3 de actividad económica. El lunes que viene es lunes 10 y es también festivo en algunos sitios, no en la mayor parte de España, pero sí en una parte, y en la mayoría del mundo sí es festivo, ¿no? Entonces tenemos por delante pues 7-10 días raros, con poca negociación, volumen concentrado entre lunes, martes y miércoles de esta semana. Y lo que tenemos esta semana es sobre todo una semana de empleo americano. Si la semana pasada fue una semana de inflación, esta semana es de empleo. Y el empleo americano va a seguir siendo bueno. Se va a publicar, curiosamente, los datos formales y oficiales de empleo americanos el viernes, que es Viernes Santo y que está cerrado todo, pero Estados Unidos lo va a publicar igualmente. Ya hay antecedentes y que otras veces lo ha hecho así. Y la inflación es buena porque va cayendo, pero el empleo es magnífico. Y lo que en unos casos es bueno para el mercado, que es que la inflación decaiga, pues no es tan bueno para el mercado, que el empleo sigue siendo magnífico.
porque eso puede alentar a la Reserva Federal, fundamentalmente, que es donde el empleo funciona mejor, a seguir subiendo tipos, ¿no? Nosotros creemos que va a parar en mayo y que ya la subida de junio es improbable, pero de cómo salgan los siguientes datos va a depender que esto sea así o no. Y este viernes, como digo, sale el empleo americano, la tasa de paro está en 3,6 y se publica también los payrolls, que es la creación de empleo no agrícola, la creación de empleo privado, etcétera, todos los pormenores del empleo, ¿no? Y es festivo, ¿no? De manera que nos vamos a encontrar con que, siendo festivo, probablemente los datos de empleo sean buenos. Los payrolls se esperan por encima de 200.000, en concreto el viernes se espera 240.000, viene de 311.000, y los datos de empleo que se van a poder leer durante la semana no son estos, digo leer en cuanto a interpretar de cara a bolsas, no son estos, porque como digo el viernes estará cerrado, pero sí hay otros que adelantan cómo serán, ¿no? Que son como anticipatorios de estos. Tenemos en primer lugar mañana martes lo que se llama JOLTS, que es el Jobs Opening Labor Survey, que es cuántos empleos hay disponibles en la economía americana sin que se estén completando, sin que se estén ocupando. Ahora mismo hay 10,8 millones, se espera que el martes mañana publiquen 10,5, que es, pues es caer en torno a 300.000, lo cual sería bueno, porque significaría que el empleo tan abundante que hay sin ocupar pues empezaría a reducirse. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos hay menos de 6 millones de parados, por lo tanto cada parado dispone de casi de 2 empleos para escoger, por decirlo de manera muy rápida y para que sea muy gráfico, muy visual, cuál es la situación de empleo en Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver mañana los JOLTS, como digo, esperemos que caigan hasta 10,5 o más, eso sería bueno, y el miércoles tenemos la encuesta de empleo privado ADP, que se espera más de 200.000, se espera 210.000, y cualquier dato por encima de 200.000 es bueno, ¿no? Para que nos demos una idea, los payrolls del viernes, la creación de empleo no agrícola, con que sea 80 o 100.000, ya con eso la tasa de paro se mantendría en 3,6. Si es mejor que eso, pues se espera más de 200.000, más de 200.000 sigue siendo un dato muy bueno, pues con eso, en teoría, salvo que haga algo extraño la población activa y aumente mucho, en teoría la tasa de paro podría incluso mejorar, es decir, disminuir un poquito más, ¿no? Y eso nos da una idea de lo potente que es el empleo americano. Es muy importante analizarlo bien esta semana para ver hasta qué punto la Fed va a tener ánimos de parar en mayo o no. Tengamos en cuenta de todas maneras que el deflator del consumo privado, que es el índice de precios de la Fed que he comentado antes, se publicó la semana pasada, el que más sigue la Fed por lo menos, está en el 5,1%, con una subyacente en 4,7%. Y eso con unos tipos de intervención, unos tipos oficiales por parte de la Fed que está en 4,75-5. Por lo tanto, empieza a ser compatible el entorno del 5% de inflación con el 5% de tipos. La Fed no debería subir mucho más los tipos, ¿no? Pero vamos a ver el empleo esta semana. Esta semana, como digo, corta. La semana pasada, como fue muy buena, lo normal sería que esta semana hubiera alguna toma de beneficios, incluso porque va a haber días festivos, por tomar algo de posiciones pues de cautela, ¿no? Irse un poquito más cortos. Cada vez que uno piensa que esto va a ser así, la verdad es que el mercado acaba tirando, de manera que yo no descarto que, aunque teóricamente la semana sea corta y debería ser de alguna toma de beneficios, la semana acabe siendo más bien plana o de algo de rebote, porque tenemos muchísima liquidez en el mercado, tenemos los tipos a punto de dejar de subir y tenemos los beneficios empresariales a punto de empezar a revisarse mejor. Por lo tanto, eso da un contexto para los años 24-25 bueno, que es lo que nosotros seguimos defendiendo, que tenemos un ciclo expansivo que empezaba el año 23 y va a continuar hasta el año 25 muy probablemente. Y por lo tanto, pues a lo mejor estos días, si hubiera algo de decaimiento, algo de tomas de beneficios, sin más razón que la inercia y como contrarreacción por la semana pasada, pues yo creo que debemos seguir interpretándolas como una oportunidad para posicionarnos y no como una razón para tener miedo. Gracias, buenos días y buena suerte.